Imagina un lugar que pueda ser punto de encuentro para todos los jóvenes de Aguascalientes. Sin importar el lugar del que provengan. Que puedan reunirse a jugar, reír, orar. Pero sobre todo, para ser familia. Déjate cuento una cosa. Ese lugar sí existe. Justamente en el corazón de la ciudad está el hogar del corazón de la sociedad, el hogar de los jóvenes. Ubicado a unas cuantas cuadras de Catedral, el Morones, como le decimos de cariño, nos espera silencioso. Hoy, con la puerta cerrada por diversas causas, pero particularmente por su cansancio y abandono durante tantos largos años. Esta es una parte de su historia. Mi nombre es Leopoldo Ramírez Macías, soy cooperador salesiano y conocí la obra del señor Felipe Morones, entrando muy en contacto con toda la gente que convivieron con él. Esta obra del Centro Felipe Morones inicia cuando el señor Felipe Morones, siendo un joven sacerdote, va a estudiar a Roma. En los tiempos de la canonización de Don Bosco, 1934, en donde en Italia se hizo una gran fiesta porque la obra en favor de los jóvenes desamparados que Don Bosco había hecho se había ganado el cariño del pueblo italiano. Pero no nada más del pueblo italiano, también de varios sacerdotes mexicanos que estaban allá. Y afortunadamente, dos sacerdotes, Felipe Morones y Antonio Hernández, estuvieron por allá y se vinieron con el deseo en el corazón de hacer dos obras de tipo salesiano. El padre Toño fundó la Ciudad de los Niños y una escuelita llamada San Tarcisio. Todavía la casa subsiste, dedicada, me parece, a las cajas populares. Y el señor Morones pues empieza a comunicar, estando él en Catedral, empieza a comunicar su deseo de hacer una obra en favor de los jóvenes y le regalan dos casas que él las habilita como escuelitas, una para niños y otra para niñas, y luego empieza a conseguir pedazos de corrales de las casas de esa cuadra hasta conseguir pues todo el terreno que hoy conforma el Centro Juvenil Don Bosco. Luego comprará una casa para hacer la entrada y así pues tuvo todo el terreno y empezó a construir la capilla, salones, el teatro, la alberca. Había muchísimas actividades en tiempo del señor Morones. Abajo de las escaleras que dan a las canchas de básquet había los vestidores, la alberca detrás de las escaleras, y aquello era un bullicio tremendo de muchachos porque alrededor del Felipe Morones había muchas vecindades con muchachos sin papá y muchas veces con muy poca mamá. Y esto hacía que hubiera muchos muchachos muy desatendidos y que ahí en el Centro Juvenil Morones encontraron la mano providente de Dios que los ayudó a escapar de muchas cosas difíciles. Existe muy poco documentado sobre la vida del padre Felipe Morones, al grado de que no existe ninguna fotografía suya. Pero lo poco que hay nos cuenta que nació en La Chona en 1886 y que se ordenó sacerdote en 1909 y que fue preso durante la Guerra Cristera. Todos los testimonios que hay
coinciden en que fue siempre un sacerdote cercano a los niños y a los jóvenes, con un alto amor por ellos y con un gran sentido del humor. Algunos incluso cuentan que tenía un problema del habla, tartamudeaba, pero que cuando jugaba con los jóvenes y con los niños, era tal su amor y emoción que ese problema quedaba totalmente atrás. Aguascalientes tuvo su propio Don Bosco. Un sacerdote apasionado y entregado por la juventud hidrocálida, siempre buscando dar más de sí, quedándose él con nada. Todo es de Dios, solía decir. Las actividades que había en el Felipe Morones eran muchas. Para empezar, había desde luego misa y todas las celebraciones litúrgicas de las fiestas de la iglesia, que las presidía el señor Morones, apoyado a veces por seminaristas y religiosas. Había también teatro que él había construido y acondicionado con donaciones. Y cuando el grupo de teatro no tenía obra que presentar un domingo, pues rentaban una película y entonces ahí se ayudaba a que los muchachos pues también crecieran a nivel cultural. Había también mucho juego, mucho deporte, de frontón, de básquetbol, de voleibol. Había partidos, había retas, equipos que luego para determinadas fechas, como la fiesta de Don Bosco, se hacía la fiesta y entonces había torneos. Y todo esto propició que muchos muchachos de los alrededores, que vivían en vecindades, muchos de ellos sin papá y a veces con mamás que no podían ocuparse de ellos, pues fueran atendidos y se acercaran a Dios misericordioso. Algunos de ellos todavía recuerdan con mucho cariño toda la actividad que había en el Morones para salvarlos de la calle. El Morones ha sido hogar de la juventud desde hace más de 50 años. Sus paredes, muros, canchas, capilla, han sido testigos de tantas y tantas historias. Ese retrato de Santo Domingo Sabio, un poco deforme, su teatro con tintes tenebrosos, sus entradas con poca iluminación, sus canchas con tableros a punto de caer, fueron los testigos del inicio de una obra que sigue hasta nuestros días. Y que ha sido la razón por la cual la gran mayoría de nosotros estamos aquí. El Morones fue el hogar de la Pascua Juvenil. Fue punta de lanza para el movimiento que hoy conocemos y que año con año vivimos en nuestras parroquias. En ese tiempo, hasta casi 5,000 jóvenes se reunían para celebrar que vive Cristo Rey. Y hoy, después de 40 años, nosotros lo seguimos gritando, lo seguimos viviendo. Don Bosco inició su obra en Turín, Italia, y todo comenzó con un sueño, su famoso sueño de los 9 años. Para su canonización, se encontraba en Roma un sacerdote igual de loco y enamorado de la juventud, que sintió la necesidad de regresar a su natal Aguascalientes y traer un poco de la obra del santo salesiano a la tierra de la gente buena. Don Bosco lo soñó, y a través del padre Felipe Morones nos volvió a soñar. Soñó un lugar repleto de jóvenes, de alegría, de juegos, de risas, de cantos, de música, de obras de teatro, de oraciones. Un lugar lleno de amor de Dios. ¿Cuánto ama Dios a los jóvenes? Ese sueño se comprende cuando uno entra en el Morones. Se alcanza a ver lo que hace años fue y que hoy queremos que vuelva a ser, y mucho más grande. Queremos que sea el espacio que siempre debió de ser. Un patio donde podamos jugar. Una escuela donde podamos aprender. Un templo donde podamos rezar y encontrarnos cara a cara a Dios mismo. Pero sobre todo, queremos que sea un hogar. Un hogar al que sintamos que verdaderamente pertenecemos. Un hogar al que sintamos que en cualquier momento podamos ir con nuestros amigos y nuestros compañeros de grupo, con quien sea.
Todos los que entramos en el Morones, entramos de la mano de María, porque todos somos una misma familia. No tienes que imaginarlo. El Morones ya es. Solo tenemos que sentirlo como nuestro, porque es nuestro. Los jóvenes de esta generación buscamos algo sin saber qué es. Busquémoslo todos juntos, hombro a hombro, y levantemos. Reconstruyamos. Pero sobre todo, Reavivemos nuestro hogar. Este es el Felipe Morones. Esta es la Casa de la Juventud.